Listo. Bueno, buena tarde y muy bendecida para todos. Vamos a terminar en la tutoría del día de hoy la explicación del producto próximo a entregar. Para ello, pues voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos el lunes y hoy culminamos con la parte final. El día lunes vimos todo lo que tiene que ver con la tesis. Hoy voy a volver a explicar, a retroalimentar ese aspecto. Y luego, entonces pasamos a la segunda parte y voy a explicarles también un ejercicio con un texto, con otro texto, cómo es el trabajo que se va a hacer. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, la estructura del artículo de opinión, columna, ensayo o texto argumentativo, todos tienen la misma estructura. Se presenta un tema, se plantea una tesis, se desarrollan unos argumentos. Estos argumentos pueden ser de ejemplo, de autoridad, por analogía, y al final hay una conclusión. Esa es la estructura de todo texto que esté enmarcado aquí: opinión, columna, ensayo, argumentativo. ¿Qué es una tesis? Entonces, la tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta ¿qué? Usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que usted defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Esa es una tesis. Entonces, para recordar, tesis es una afirmación, es una posición frente a una temática en la cual usted la va a defender mediante argumentos. ¿Por qué es tan importante la tesis? Porque la tesis es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, el texto no logrará su propósito comunicativo, que es persuadir y convencer mediante razones veraces y confiables sobre algo que se afirma o que se niega. ¿Me espera un momentico, por favor? Qué pena con ustedes. Bueno, entonces volvemos. Entonces, la tesis es la columna vertebral del texto argumentativo, ¿ya? ¿Dónde se presenta? En el párrafo introductorio y se va sustentando en cada párrafo y se va reafirmando hasta la conclusión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Que todo el texto debe girar en torno a la tesis. Si usted como escritor o el trabajo que le vayan a colocar, porque esto es lo que estamos sabiendo y recalcando, viendo y recalcando, no es solo para taller de lenguaje, sino es con miras a una cantidad de textos tipo ensayo que les van a colocar a usted siempre a hacer en X o Y asignatura. Entonces, esta es una base para algo para después, no solo para el taller de lenguaje. Entonces, es importante que con este tema se vayan con bien claro todos los conceptos y en el momento en que un profesor les diga, por favor, hagan un ensayo, ustedes ya saben de dónde deben partir. Ah, usted un ensayo sobre qué tema, profesor, sobre tal esto. Entonces, usted ya sabe que debe partir de una tesis y que esa tesis es la que usted tiene que argumentar durante todo el texto. Esas razones ustedes van a dar deben ser veraces, confiables sobre algo que se afirma o se niega. Vimos la clase pasada también que toda tesis debe ser discutible. Ese es el ideal, ¿sí? Que la tesis sea discutible, que la gente pueda tener diferentes opiniones frente a esa tesis que usted está dando a conocer. Porque, ¿qué pasa? Si hay una tesis que es generalmente aceptada porque todos van a estar de acuerdo, o se toma como un hecho, entonces no hay razón para escribir un texto argumentativo y tratar de persuadir a los lectores cuando todo el mundo tiene la razón y está conmigo. Entonces no tiene sentido como tal. Entonces vimos ejemplos de tesis. Por ejemplo, en estas dos, ¿cuál de estas dos tesis es discutible?
veíamos que esta, la de la contaminación es mala para el medio ambiente, no es discutible, porque obvio, es una tesis que es aceptada por la gran mayoría de una población, por lo tanto no es discutible. Mientras que esta, que dice que al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación, puede ser. Para algunos van a decir, pero 25 es mucho, para otros van a decir que 5, para otros no, eso no debería haber. Entonces es discutible. ¿Ya? Tenemos acá. Entonces, esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación, otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación, otra parte de la población podría argumentar que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. Y la siguiente, ¿por qué no es discutible? Porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden que la contaminación es un problema. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es buena, por lo que tanto no es discutible. Debe ser sustentada con argumentos. La posición que se asume en el texto en cuanto a es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Para eso son los argumentos y al final se ratifica en la conclusión. Debe ser una oración específica y completa. Una oración declarativa, sea afirmativa o negativa, debe tener sujeto, verbo y complemento. Es solo una oración, no es un párrafo, es una oración. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones para elaborar una tesis. Antes de construir la tesis, bueno, esto es algo cuando, si tuviesen que escribirla, probablemente les explicaría muy bien sobre cómo describir una tesis. Al escribir la tesis, recuerde que es una afirmación, una idea completa, que vaya en el párrafo introductorio, que cada párrafo la debe relacionar, la debe defender como tal. Y después ustedes miran acá. Bueno, esta habíamos mirado, ¿sí? La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Este es un ejemplo claro de una tesis discutible, muy completa, ¿ya? Y deja claramente una postura. Incluye elementos claves, ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos, próximos 20 años. Es debatible, por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico y otros van a decir que sí, entonces por lo tanto es debatible. Puede ser sustentada a través de argumentos. Por ejemplo, se podrían citar casos de países en los que la ingeniería genética haya contribuido al crecimiento económico. Entonces, puede ser sustentada fácilmente. Entonces, aquí tenemos varias tesis. La utilización adecuada de células madres embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas a investigaciones científicas que permitan la generación de nuevos tejidos para tratamiento de algunas enfermedades, para frenar la contaminación. Los alimentos transgénicos son una opción viable. Considero que la clonación de seres humanos implica controversia. Argumentaré, y estos ejemplos los vimos en la clase pasada, y vimos que estos tres que están en color no son tesis, no son debatibles. Uno por esta, por ejemplo, porque está en pregunta, una tesis no va en pregunta. Esta, por ejemplo, argumentaré sobre efectos, está hablando como un tema. Considero que la que implica controversia ética no es debatible, se va a implicar. Mientras que estas dos sí son debatibles. Los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Ambas son debatibles y con muy buenos argumentos. Esta, por su estructura y teniendo en cuenta las características de una tesis, no sirve en ninguna de las tres. ¿Ya? Esta la vimos la clase pasada, de tesis incorrecta, las células diploides. Ya sabemos que enuncia un hecho como un trabajo de investigación y no tiene nada que ver con tesis. Hasta ahí vimos la clase pasada. Ahora viene lo bueno. Entonces, luego de que yo identifique la tesis, tengo que identificar los argumentos. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar los tipos de argumentos.
A la hora de preparar una argumentación se pueden utilizar diferentes clases de argumentos. Los más importantes son los argumentos racionales, de hecho, de ejemplo, de autoridad, de analogía, de causa-efecto, y ahí ya van nombrando 6 tipos de argumentos. Pero para este producto se va a utilizar los argumentos solamente de autoridad y de ejemplo. Por lo tanto, no tienen que ustedes ponerse a buscar un ejemplo de cada uno. No va a haber de analogía, no va a haber de causa-efecto, no va a haber de hecho, no va a haber racional. Los únicos que van a encontrar en el artículo que van a leer es de ejemplo y de autoridad, no más. Así que no se pongan a inventar otros argumentos porque no los tienen. ¿Ya? Está muy fácil. ¿Qué son los argumentos de autoridad? Los argumentos de autoridad son aquellos que están basados en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Se cita a la autoridad y la idea va entre comillas por tratarse de una cita textual, pero se requiere tener en cuenta una serie de criterios que cualquier buen argumento de autoridad debe satisfacer. Autoridad es una persona de reconocido prestigio. Autoridad no me sirve ni mi vecino, ni mi tío, ni mi tía, ni el tendero, ni el boticario. Ninguno de ellos me sirve a mí como un argumento de autoridad. Por eso recalco aquí, es una persona de reconocido prestigio a nivel nacional, a nivel mundial, ¿sí? Ese es de autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la preparación en esa materia, en ese tema, porque habla con propiedad, porque ha investigado. Esas son las personas de autoridad. Cuando hablamos de eso, pues las fuentes deben ser citadas, es decir, deben incluir la información básica, la suficiente para que otros puedan encontrar la fuente por sí mismas con facilidad. Las fuentes tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realiza porque tienen la información y la formación apropiadas. El argumento debe explicar brevemente el fundamento o la información de la autoridad citada. Vamos a mirar un ejemplo. El tema es los estereotipos masculinos y femeninos. Y la tesis, este es el tema, y la tesis es que los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. A partir de ello, un argumento de autoridad sería el siguiente. Y así es como se debe escribir en el texto. Así como yo vengo hablando de que los papás son los responsables, y luego yo quiero introducir un argumento de autoridad y digo, así como lo afirma María Luisa Bermer, entonces doy como una pequeña biografía de ese personaje. No siempre es así. Por lo general uno coloca el apellido y en paréntesis el año y al final en la hoja de referencia se escribe la referencia, pero aquí más explícito, entonces dice María Luisa Bember, feminista, cineasta y guionista argentina, que se destacó como directora de películas sobre temáticas referidas a la mujer, en el prólogo de su film Juguetes, y dijo, 2 puntos, y abro comillas porque son las palabras de Luisa, no son mías, son de María Luisa. Como son menos de 40 palabras, por eso van entre comillas. En las normas APA, si fueran más de 40, irían de otra manera. ¿Qué dijo ella? Y esto para avalar ¿cuál tesis? Que los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. ¿Qué dijo ella? Desde la infancia, las expectativas de conducta son distintas para cada sexo. Se educa a los hijos de manera específica para que actúen de manera específica. Los juguetes y los cuentos no son inocentes, son el primer condicionamiento cultural. Entonces ahí ya vienen. Desde pequeños a uno le enseñaron que los niños jugaban con los carros y las niñas con las muñecas. ¿Sí? Esos son estereotipos que el color para las niñas es rosado y que para los niños es celeste. Hace muchos años el que se colocaba una camisa varón de color rosado, ya le decían que era una persona homosexual por los estereotipos que se han venido creando. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo se argumenta de autoridad aludiendo a la señora María Luisa Bember, ya que es una persona de prestigio y con conocimiento sobre la temática. ¿Sí ve? Ahora bien,
Las fuentes deben ser imparciales, se debe verificar sus fuentes de datos, que no sean fuentes, noticias falsas. Hay que mirar los otros trabajos que ha hecho esa persona, ¿cierto? Qué argumentos ha utilizado, se citan las fuentes. Por eso es necesario buscarlas. ¿Ya? Y ese es así, por lo general, este es el argumento mediante la autoridad. ¿Ustedes tienen alguna pregunta relacionada con los tipos de argumentos? Si no hay ninguno, el silencio de los inocentes. Prosigo, porque creo que entonces voy entendiendo y voy bien. Hasta ahí van los argumentos de autoridad. Entonces, otro tipo de argumento que ustedes van a observar son los de ejemplo. ¿Ya? Todas seguimos acá, perdón, sigo. Argumentos mediante ejemplos. Los argumentos de ejemplificación ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Se basan en ejemplos concretos. ¿Sí? Así la tesis del texto, hay un ejemplo. ¿Sí? Volvamos a ver si se les olvidó la tesis. ¿Cuál es? Que los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. Un ejemplo es este. En los cuentos son muy viejos, que es el título de un texto, dice que los cuentos infantiles han reforzado y refuerzan los estereotipos masculino y femenino, tal como los conocemos. Entonces, se puede apoyar en argumentos de ejemplo como los siguientes, ¿sí ve? Los cuentos infantiles son los que han reforzado los estereotipos masculino y femenino. Ejemplo, entonces uno dice ejemplo, el personaje de la madrastra, tanto de Blancanieves como la de la Cenicienta, ilustra no solo la tristemente célebre rivalidad entre mujeres, sino también la advertencia de que una mujer activa lo es solo en la maldad, ¿cierto? Madrastra. Entonces, este argumento generaliza a partir de la ilustración sobre la rivalidad entre mujeres y lo expresa con la descripción de cada una de las malvadas madrastras. ¿Qué dicen ellas? ¿Qué son las, ya? Librada a su propia iniciativa, ¿ya? Ahora bien, Blancanieves, la niña bonita que canta bello, hermoso, pero el estereotipo está ahí. Es la que hace los quehaceres domésticos, cae en la trampa de la madrastra, ¿sí? Lo mismo Caperucita Roja, la bella durmiente, no sabe cuidar de sí misma. Por eso Caperucita debe ser salvada con el buen corazón de un leñador. Y que luego por allá en Blancanieves, los enanitos son las que la rescatan, pero ella les cocinaba y les hacía aseo. Y que luego fue rescatada por el príncipe. Y esa era una hija del rey que cantaba, sonría, estaba súper contenta mientras barría y cocinaba para 7 enanos mineros. ¿Sí ve? El estereotipo. Entonces, es que las mujeres fueron concebidas para esto y los hombres para esto. ¿Ya? Y desde ahí vienen los estereotipos. Entonces, estos son muy buenos ejemplos, porque ¿quién no ha leído alguno de estos cuentos desde la niñez? Y se puede manejar desde esa óptica de los estereotipos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vuelvo y pregunto. Esos son los únicos dos tipos de argumentos que ustedes van a analizar. Ahora, supongamos que yo a este trabajo se los dejé a un grupo hace mucho tiempo. Se llamaba Los Adolescentes. Perdón, voy a acá encender el ventilador que está haciendo mucho calor. Tal cual como está ahí, es el ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Qué dice el ejercicio? Mire, los adultecentes. Entonces vamos a leerlo completico. Dice, las barreras generacionales se están borrando. La publicidad, las cirugías plásticas y la tecnología
Han creado un nuevo tipo de adulto que cada día se parece más a un adolescente. Una frase popular dice que todo el mundo lleva un niño por dentro. Lo curioso es que muchas personas ahora también lo llevan por fuera. Adultos de 30, 40 y 50 años hoy se visten como adolescentes, comparten los mismos gustos musicales y consumen casi los mismos productos. Para la muestra está Ernesto, un matemático de 45 años y padre de 3 hijos, que se resiste a adoptar la actitud tradicional de papá. Aunque a su edad debería vestirse con saco y corbata, prefiere hacerlo con jeans y camisetas, las cuales a veces comparte con su hijo mayor. Con el del medio ha conformado una banda musical y con el más pequeño se divierte horas frente a la consola de videojuegos cuando regresa del trabajo. Si no fuera por su calva y sus canas, cualquiera diría que es un joven de 18. El fenómeno de los adultos que parecen niños es global. En Estados Unidos se les llama kidults. En Londres estos personajes se visten de uniforme de colegio para ir a las fiestas. Y en Latinoamérica se les conoce como adultecentes. Wikipedia los define como personas de edad mediana, más de 40 años, que disfrutan siendo parte de la cultura joven o comprando cosas que son más adecuadas para los niños. La única diferencia entre los juguetes de los niños y los de los adultos es el precio, dice Jorge Silva, director andino de negocios y mercadeo de Microsoft. No hay que confundirlos con los llamados Peter Pan, adultos narcisistas y egoístas que se resistían a salir de sus casas maternas y que Dan Kiley descubrió en 1983 con su libro El síndrome de Peter Pan. A diferencia de esto, los adultecentes son responsables y trabajadores, pero muchos comparten con los de Peter Pan actitudes como postergar el momento de tomar decisiones cruciales, casarse, tener hijos o vivir en casa propia. Tener una carga menor de responsabilidades les da una mezcla perfecta, alma de niños y billetera de adultos, lo cual los convierte en consumidores excelentes. Según la firma Nielsen, hay más televidentes entre 18 y 39 años viendo Cartoon Network que CNN. Los clientes objetivos de las consolas de videojuegos no son los menores, sino los adultos hasta de 37 años. La firma danesa Lego creó una marca especial para los padres bajo el nombre de Apple, que significa adultos fanáticos de Lego. También pensando en su público mayor, el juego de mesa Rix sacó a la venta una edición de lujo con soldados de plomo a un precio de casi $450 y los zapatos de cuero característicos del adulto profesional se cambiaron por las zapatillas Puma. En pocas palabras, para el mundo de la publicidad, las fronteras entre una generación y otra se han borrado. Jaime Martínez, gerente de mercadeo y ventas para Colombia de Sony, considera que esto se debe a que hoy existe un lenguaje común que aglutina a grandes y chicos en un solo grupo. Es el idioma de la tecnología. Escribir emails, chatear o enviar mensajes de texto por celular son códigos que deben usar quienes quieren permanecer vigentes. Los jóvenes prácticamente nacieron con este lenguaje, pero los más viejos han tenido que adoptarlo para no quedarse atrás. Por eso la edad ya no es una forma de segmentar el mercado. Lo que hoy tenemos son estilos de vida, dice Martínez. También hay que tener en cuenta que gracias a los avances de la ciencia, el promedio de vida se ha prolongado y esto ha facilitado que se diluyan los límites generacionales. Incluso de que se habla de que la niñez cada vez es más corta y la adolescencia más larga. Las cirugías plásticas ayudan a mantener esta tendencia. En cierta forma, la juventud es la que manda y nadie quiere dejar de pertenecer a ese grupo porque ello significaría salir de circulación, dice la psiquiatra Juliana Villate. Esto explica que tiendas como las de Apple en el mundo tengan visitantes de todas las edades, o que productos como el Xbox, que cuestan entre 700,000 y $1,000,000, no estén dirigidos solo a los jóvenes, sino también a los más mayorcitos. Y también que los jóvenes de 20 vayan a un concierto de Rolling Stones a ver a saltar a Mick Jagger, el curtido rockero de 62 años, que bien podría ser su abuelo. Aunque muchos lo ven como una tendencia simpática, que los de 35 y 45 vistan y actúen como adolescentes, para los expertos un problema porque implica una negación a asumir el paso del tiempo. También refleja que la gente no vive a plenitud cada etapa de la vida. Además, en esa franja se presenta un síndrome denominado la segunda adolescencia, en el que tanto hombres como mujeres desean vivir aquellas experiencias que no tuvieron de jóvenes. Quieren ser amigos de los hijos, jugar lo mismo que ellos, hablar como ellos sin ver que hay una brecha generacional evidente, dice la psicóloga María Clara Arboleda. Para su colega Annie Acevedo, esta actitud no solo hace ver a los mayores ridículos, sino que los puede aislar
Una señora de 50 no se puede ir a jugar PlayStation mientras todas sus amigas juegan bridge porque se queda sola, dice la experta. Pero para otros, la transformación que se vive en los individuos que no quieren crecer es un fenómeno menos superficial y se debe analizar a la luz del proceso de globalización. En el mundo actual, el empleo ya no es una garantía. Si los adultos de hace unos años podían construir una carrera en una sola empresa, hoy los de 30 y 40 saben que no existe seguridad laboral, pues las compañías quiebran, se fusionan o se absorben unas a otras. En estas circunstancias, un adulto debe estar preparado para moverse en el mercado de trabajo, tener la capacidad de innovar, de asombrarse, de aprender, que son características de los niños, son cruciales para seguir vigentes, dice Ernesto. En este sentido, muchos lo ven como algo positivo. El joven está enseñándole al adulto y para aprender, los mayores han tenido que relajar esas posiciones rígidas de otras épocas en las que ellos siempre tenían la razón. No hay duda de que esta tendencia tiene sus riesgos, como que no se valora la experiencia de los adultos mayores. Pero lo importante es no rechazar de entrada el fenómeno y detenerse a reflexionar sobre qué es un adulto en estos tiempos. En lugar de reprimir el niño que llevan dentro, puede que lo mejor sea que lo dejen salir. Quizás así vuelvan a encontrarse con un mundo en el que todo es sorprendente. Y así termina la esta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ustedes tenían ahí que mirar y lo que tienen que hacer. Entonces, tenemos acá en cuenta que esto, bueno, eso no eso me lo inventé yo, es de la semana. Entonces, en la parte de introducción siempre va a haber la tesis. En este sentido, en estas 3 líneas que vemos la introducción, esto que está usted aquí señalando, que estoy acá, esa es la tesis, ¿sí? Esa es la tesis. Esta es la tesis. Entonces, ¿cuál es la tesis? Que las barreras generacionales se están borrando. ¿Y ahora qué viene? Pues tengo que mirar qué argumentos me sirven para decir, para reafirmar esta tesis, que las barreras generacionales se están borrando. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí o no? Para la muestra trae Ernesto, un matemático de 45 años y padre de 3 hijos que se resiste a adoptar la actitud tradicional de papá. ¿Sí ve? Todo lo que nos cuenta de Ernesto, lo que hace, pues ese es un buen ejemplo para decir que las barreras generacionales, un buen argumento de ejemplo para decir que las barreras generacionales se están borrando. Ustedes van a decir, pero ese es un ejemplo y no es tan conocido. ¿Y quién es Ernesto? ¿Sí? Pero este Ernesto lo entrevistó la revista Semana. Por eso se puede referenciar como un argumento de ejemplo, por la misma referencia que hizo la revista Semana. Pero si yo, Elizabeth, referencio aquí a María José, ¿y quién es María José y por qué es que es famosa? ¿Sí me hago entender? ¿Y quién es Elizabeth? Como para que le crean. Pero si yo a usted, yo le veo que es aquí de la revista Semana como tal, imposible que no vayan a creer lo que salga ahí, ¿verdad? Entonces, en este sentido acá encontramos, un argumento de ejemplo que me está amparando mi tesis, que dice que las barreras generacionales se están borrando. Y continúo mirando y bueno, continúo mirando, ¿cierto? Aquí que la única diferencia entre los niños es el precio, pero no hay acá, no hay que confundirlos, ¿sí? Y acá viene otro, de la firma, un argumento de autoridad. ¿Qué me está diciendo la firma Nielsen? Una buena empresa, ¿sí o no? Es de autoridad. ¿Qué me está reafirmando? ¿Ah? Que hoy los que compran las consolas más costositas, y que no sé qué, y que Cartoon Network son de 18 y 39 años, ¿sí ve? La barrera generacional. Por eso ellos sacaron una marca especial de los Legos, y como son ya profesionales, pues ya pueden pagar un costo de $450 porque es para usted. Si fuera para un hijo, probablemente no lo compraría. ¿Sí ve? Entonces, y este es de autoridad, según lo que afirma esta empresa.
Seguimos bajando y acá dice Jaime Martínez. Es otro, porque quién. ¿Y ese qué es? Ah, pues imagínese, ni nada más ni nada menos que es el gerente de mercadeo y ventas de Colombia de Sony. Por eso es de autoridad. ¿Y qué es lo que dice él de las barreras generacionales? ¿Ya? Que existe un lenguaje común que aglutina a grandes y chicos en un solo grupo. El idioma es la tecnología. Y que entonces los viejos, para no sentirse en viejos, ¿sí? Entonces ahora empezamos con este medio detrás de escribir y cosas que hacen los jóvenes para que nosotros no estemos fuera de circulación. ¿Ya? Como dice acá. Y vuelve a ser, dice, otro de autoridad. ¿Quién lo dijo? La psiquiatra. ¿Y qué fue lo que dijo? Que se pierde esta brecha generacional para no estar fuera de onda, como dicen los estudiantes. Aquí otro ejemplo. ¿Qué dice? Ah, por eso es que las tiendas Apple, tienen tantas vidas, venden todo esto, ¿sí? Y mire los productos cuánto cuestan y como usted ya es mayorcito y trabaja y se lucra, pues puede darse el gusto de comprar un Xbox de ese precio. Y vuelve y está ratificando, ¿cierto? Y así sucesivamente. Acá que dice autoridad, ¿quién me lo dijo allá? La psicóloga María Clara, que dice que ahora los papás quieren ser amigos de sus hijos, ¿cierto? Y entonces se perdió la brecha generacional. Y acá, finalmente, esto está la conclusión. La conclusión, por lo general, es el último párrafo del texto, ¿sí? Dice acá, en ese sentido, muchos lo ven como algo positivo, el joven está enseñándole al adulto y para aprender, ¿cómo termina aquí en cuento? Ratificando la tesis es que las barreras generacionales se están borrando. ¿Listo? Y esto sí ve que ustedes no tienen que hacer absolutamente sino resaltar y contestar. Lo pueden hacer de esta manera. Me parece la más práctica. Incluso pueden señalarla con un color y entre paréntesis escriben tesis, argumento de ejemplo, argumento de autoridad y así sucesivamente. Y con otro escribir, esta es la conclusión. ¿Ya? Por eso ustedes no, la conclusión no que la saquen ustedes con sus palabras, porque no. Es la conclusión del texto que se está analizando. Eso es todo lo que tienen que hacer. Nada más. ¿Ya? Y la portadita, PDF y hasta luego. Y hasta ahí llegó el producto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora sí, ya he explicado todo el producto. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes, profesora. Profesora, ¿tiene un máximo de hojas, alguna cantidad de hojas máximo el desarrollo del producto? No, yo lo único que quiero es que la portada, y si usted coloca en el mismo documento y trabajan sobre el documento, no se les va a ir más de 3 páginas, porque es que solo señalar, decir esta es la tesis, estos son los argumentos, de qué tipo y esta es la conclusión. Ya, eso es todo lo que tienen que hacer. No hay nada más. Listo, profesora, gracias. Bueno, con gusto, Caterina. Creo que yo les moví la fecha como dije, ¿cierto? Sí. Yo les moví la fecha, ¿se Está en acuerdan? la plataforma para el 3, profesora. Sí, yo se las moví para el 3 de mayo, Sí, señora. teniendo en cuenta que el 3 de mayo entonces vamos a hacer el ejercicio siguiente. Yo ahora ya voy a colocarles el texto que ustedes tienen que analizar. Y entonces, el 3 de mayo, antes de que lo envíen, y para los que ingresen, pues el 3 de mayo es a las 8 de la noche, de pronto van a ingresar un poco más. Trataremos de hacer aquí una medio retroalimentación, si están bien, si no, no están. Y luego ya ustedes envían el producto. Pero trataremos de hacer una pequeña antes de que lo envíen. ¿Listo? La idea es que cuando ustedes lo envíen, digan, allá ya va mi 5. Es el ideal. Eso es. Listo, profe, una pregunta. Dime, María José. Hay que realizarlo, o sea, lo que usted dice
es que solo subrayar el texto que usted nos da y ya. O Y sea que no ya. hay que agregar ninguno. Identificar la estructura del texto y ya, no más. Ah, ok, No gracias. tienen que escribir, no tienen que sino hacer la portada y nada más. ¿Y las conclusiones, profesora? Tampoco las conclusiones, porque la conclusión es la del texto que ustedes van a analizar. Simplemente no es la conclusión de... Señalarlo. No, es la conclusión del texto que están analizando. ¿En qué concluye teniendo en cuenta la tesis? ¿Ya? No es la conclusión de nosotros porque no, y además yo no explico, a mí no me envíen portada, contraportada, contenido, conclusiones del trabajo, porque no, esa vaina no. A mí es al pan pan y al vino vino. La portada, el texto, identificando cada una de las partes y sale, no más. Esta es la tesis, estos son los argumentos y esta es la conclusión del texto que estamos analizando. Ya. Ustedes no tienen que hacer nada de producción escrita en este producto. Lo de producción ya viene el próximo trabajo. Por ahora se quedan ahí quieticos, solamente mirando y analizando, nada más. ¿Algo más? No, señora. Ok, voy a parar esta.